Buenas mi gente, bienvenidos a otro episodio de Maranatha Generation, hosted por Laura Cuña. Bueno mi gente, aquí tenemos a Eric, un invitado muy especial, realmente un gran amigo. Y pues nada, Eric, cuéntanos un poquito de ti, háblanos. Pues Dios les bendiga, yo soy Eric Torres, tengo un canal de YouTube donde hablo de las preguntas más inquietantes de la Biblia, estudié teología, Por eso lo trajimos, mi gente. estoy trabajando en la Universidad Teológica del Caribe actualmente, espero poder ayudarlos con sus preguntas de la Biblia y de Dios hoy. Así que escríbanle si tienen dudas. O si no, me escriben y yo lo vuelvo a traer y entonces contestamos otra pregunta. Pero el tema de hoy vamos a estar hablando de algo más profundo, algo que, ¿verdad? Mucha gente no se atreve a preguntar y que muchos jóvenes se alejan o personas se alejan por eso. Y pues yo te voy a contar un poco de mi testimonio de algo que a mí me pasó, que en verdad que fue fuerte, pero lo pude superar gracias a Dios y Dios me ayudó en todo proceso, pero hay jóvenes que, ¿verdad?, struggle con todo y es sobre la maldad en el mundo y las muertes repentinas de como que familiares, amistades, de todas estas cosas, de por qué pasan, por qué Dios permite eso. Y pues en mi caso, mi abuelo, que yo le decía a mi nono, él falleció en el 2022. Yo estaba pasando por un proceso bien fuerte que ya había hablado de esto en el podcast, que es que yo sufría anorexia. Y durante ese proceso, mi abuelo falleció. Y él era como que, él es de Colombia, como que era de Colombia y vivía allá, pero era mi abuelo más close, como que, o sea, Yeah. mi abuelo de todo corazón. Y pues él lo diagnosticaron de repente. El último viaje que nosotros fuimos para allá en ese año, él estaba empezando con unos malestares, whatever, en el estómago. Y después de ahí nos devolvimos y meses después, nada, le diagnosticaron cáncer y eso fue, se les regó por todo el cuerpo de repente. Yo vi de mi abuelo como que de un joy, porque él era un hombre súper, yo te puedo decir que él es un hombre tan y tan bueno. Este tatuaje es por él. Yeah. De verdad que él era un hombre súper joyful. O sea, yo lo honraba tanto. Es como que cuando uno estaba triste o whatever, él te motivaba, ayudaba siempre a las personas. Algo exagerado, de verdad. Como Yeah. que él es un ejemplo para mí a seguir. Y pues lo vi deteriorándose, sufriendo todo ese cáncer horrible por meses. Y eso yo creo que lo diagnosticaron como para febrero. Y ya en mayo falleció. Y pues, ¿verdad? Yeah. Se fue y pues fue un struggle en verdad, pero en el momento no entendía el por qué y todavía no entiendo el por qué Dios se lo Yeah. llevó, pero estoy clara de que todo pasa por un propósito y que fue un hombre bueno, pero No, lo siento mucho, de verdad. Ese yo digo que es el atardecer del alma, porque cuando yo no sé si yo te he contado esto, pero yo trabajé como capellán en un hospicio. So basically yo acompañaba a las personas con enfermedades terminales en lo que morían. Y algo que siempre me decían era como que los familiares me decían, lo hubieras conocido antes, él era tan carismático, él era tan alegre, él era tan hermoso. Y pues mi trabajo era acompañarlo en sus últimos momentos. sí. So que esa personalidad realmente yo no llegaba a verla. So que hermoso que tú hables de tu abuelo así. Como que me alegra mucho que tú lo recuerdes de esa manera tan bonita. Y lo siento mucho realmente porque el cáncer es algo bien cruel. Especialmente cuando es así como metastizado, esas últimas etapas, Sí. como que Es fuerte. sí. Es fuerte ver cómo se deteriora porque como que él no era él. Cuando tú lo veías, cuando viajé a Colombia, porque me tocó viajar de emergencia obviamente para su funeral, yo lo veía ahí, ese no era él. Es como que cambia por completo, algo bien fuerte. Yeah. Y es difícil encontrarle sentido a la crueldad de la muerte al final de las cosas. Yo pienso que por eso este mismo tema de la maldad y el sufrimiento, desde el momento en que tú me dijiste como que, Eric, quiero hablar de esto, yo digo como que, sí, vamos a hablar de eso, pero it's very close to home. O sea, como que es bien cercano a todos porque todos hemos sufrido una pérdida, todos hemos sufrido un duelo o todos hemos sido víctimas de algo y queremos venganza. Entonces, es curioso porque es uno de los temas
centrales o más cercanos al centro de la discusión de la existencia de Dios. Ujú. Porque hay mucha gente que no cree en Dios, no porque el universo no tenga un diseño inteligente o porque no vean como que en la naturaleza ese balance que apunta hacia la existencia de un creador. Ujú. Mucha gente que no cree en Dios porque han sufrido. Sí. Y el sufrimiento como que los aleja del sentido de la vida. Por eso mismo que tú dices, porque es bien difícil. Y hoy yo espero poder ofrecerte las mejores explicaciones que tiene la teología cristiana Ujú. para la maldad y el sufrimiento. Pero con todo y eso, yo pienso que muchas veces hay cosas que es bien difícil encontrarle el sentido y el porqué. Sí. Full. Es bien difícil, en verdad, porque, o sea, también he tenido como que familiares que me han hablado sobre experiencias que como que oran mucho para que la persona se sane y qué sé yo en el momento, Ujú. y pues terminan falleciendo. Mi, Que obviamente uno puede orar, pero, ¿verdad? O sea, ya, eso es destino de Dios. mi tía, que fue básicamente quien junto a mi mamá me crió, Ujú. y así es que yo llego al Señor, Ujú. en parte por el sufrimiento. So es interesante, ¿verdad? Porque hay unas personas que el sufrimiento los aleja de Dios y hay otras personas como yo que el sufrimiento me trajo donde Dios. Ujú. Pero, y esto no fue lo que me trajo donde Dios, o sea, esta historia que te voy a contar, pero fue parte de ese proceso que cuando yo tenía como 13 14 años, eh, mi abuelita fallece Ujú. en esas navidades. Pero entonces mi tía tenía cáncer y la habían operado, le quitaron el seno y todo. Y la operación, como quiera, con todo y la operación, el cáncer se metastizó. Ujú. Entonces yo la acompañé en lo que ella se fue con el Señor. Y ella estaba sufriendo mucho un día y estábamos en el cuarto de ella y ella ya no podía comunicarse, como que realmente lo que hacía era como gemir del dolor y eso. Y vinieron estas dos personas eh, de una iglesia y en ese momento yo me consideraba ateo. So, como que yo veía eso Llorar. de una perspectiva mucho más, como, no con malicia, sino como con ay, ¿cuál es la palabra? Como, como más cuidadoso, no sé, como más, ni siquiera cuidadoso, es como que yo le buscaba siempre Malo. el lado malo. Como un hate. Ajá, yo era hater. Ah, ok. Pero anyway, lo que pasó fue que estas personas vinieron y estaba mi familia obviamente pues sufriendo todo el dolor del cáncer de mi Sí. tía. Y ellos empiezan a decir como que, lo que pasa es que ustedes no se han arrepentido. Como que si ustedes se arrepintieran de verdad, Dios sanaría a Olga, que es mi Ujú. tía, ¿verdad? Este, y obviamente pues mi familia toda como que, mis primas, mi tío, todos ahí como que respondieron a lo que Ujú. ellos estaban diciendo, pero era una falsa esperanza, porque como 3 días después pues mi tía falleció. Ujú. Entonces, ¿verdad? Volviendo a lo que tú decías, como que fue una pérdida que me impactó mucho. Y también yo pienso que esa falsa esperanza que nos dieron esas personas, ¿verdad? Quizás inclusive con buenas intenciones, porque yo no quiero juzgar, pero que tampoco es la respuesta, por así decirlo, porque yo pienso que Dios puso un orden especialmente con la muerte, ¿verdad? Vamos a hablar de la muerte. Ujú. Y yo he visto la muerte de cerca porque trabajé con ella como 5 meses como capellán. Se moría gente de derrames cerebrales, gente de problemas del corazón, gente de problemas pulmonares y habían muertes naturales. Ujú. La muerte es algo bien natural, como que la muerte es algo que tenemos asegurado en la vida. Desde el momento en que nacemos, se da por hecho que Ujú. vamos a morir. Entonces, yo pienso que también tenemos un tabú alrededor de la muerte
eh, que no toma en consideración el diseño de Dios de las cosas, ¿verdad? Porque Dios hizo las flores, que las flores nacen, retoñan, son hermosas y se secan. Y Dios hizo los días que tienen su amanecer, tienen su mediodía, la luz del alba, y entonces después tienen su atardecer. Y de ahí es que yo como que decía, mira, este es el atardecer del alma, porque lo natural es que tú vivas una vida eh, realizada Ujú. y que cuando llegue tu momento, pues partas con el Señor. Obviamente ya, y yo espero como que ahorita entremos un poco más en esto, pero desde la perspectiva cristiana, tienes la esperanza de que la muerte es una transición, es una mudanza, que tú continúas viviendo en la eternidad Ujú. y que nosotros los que estamos aquí, un día nos volveremos a ver a esos seres queridos y estaremos con ellos otra vez, ¿verdad? Pero no, yo pienso que, por ejemplo, por volver al ejemplo que yo daba, ahora con perspectiva y con tiempo, eh, estamos como luchando con Dios eh, por aceptar su... Y quiero tener cuidado con lo que digo porque yo sé que mucha gente ha vivido situaciones similares, ¿verdad? Pero yo pienso que si esas personas hubieran entrado y hubieran sido más sinceros, en vez de prometer falsas esperanzas y milagros que Dios lo podía hacer. Ujú. Pero, por ejemplo, habían ancianos que yo atendía que tenían 93 años, ya tuvieron hijos, nietos, se realizaron, hicieron una carrera, hicieron una vida. Ujú. Y entonces me pedían que orara por ellos porque Dios los sanara de Alzheimer. Mm. Y no Sí es que lo también, natural. sí, también hay que tener un tipo de balance porque, o sea, ya ahí ya tú viviste una vida completa, pero hay muchos como que Sí, también struggle porque se los llevan a temprano. Como que mi abuelo vivió ya. una vida completa y yo sé que se la disfrutó al máximo, Ujú, pero algo que sí me hubiese gustado era que me hubiese visto graduarme, ya. realmente. No llegó a ese momento, pero pues ya él vivió su vida. Pero gente que, digamos, se le mueren sus hijos, hermanos, Ujú. cosas así son mucho más fuertes porque tenían una vida planificada, pero pues Ya, accidentes sí, eh, y asesinatos peor todavía, exacto. ¿verdad? Esto, hay muchos tipos de sufrimiento, violaciones, desastres naturales. Básicamente la explicación teológica de el sufrimiento y la maldad en la tierra es, número uno, que no fue el diseño original del Señor que nosotros sufriéramos y que muriéramos. Mm. Si tú ves el Edén, Dios pone a Adán y Eva en el Edén y ellos, básicamente hasta que comen del fruto, se da por sentado que ellos tenían eternidad y que dentro del jardín la vida era mucho más amena, o sea, como que no tenían realmente sufrimiento. Ellos caminaban con Dios y la vida era, entre comillas, perfecta, ¿no? Entonces, entendemos que, ¿verdad? Según la Biblia, la intención de Dios con el mundo no es que nosotros suframos, que haya maldad, que hayan estos ataques, que pasen todas estas cosas, que la gente pierda la vida antes de tiempo, ¿verdad? Mm. Entonces, lo que sucede es que por el pecado de Adán y Eva, la maldad entra al mundo. Y entonces, pues, Dios lo permite, ¿por qué? Que esa es la próxima pregunta, porque si tú ves películas, si tú ves literatura del otro lado de la moneda, de las personas que hablan del problema del sufrimiento en contra de Dios, Ujú. pues la pregunta es cómo el cristianismo cree que Dios es todopoderoso si no detiene la maldad. Ujú. Y si Dios puede detener la maldad y no lo hace porque no quiere, entonces cómo el cristianismo cree que Dios es bueno. Ujú. Y ese es como el... Esa es una pregunta, o sea, esa es una de las cosas claves que he escuchado mucho, como que si Ya. Dios es tan bueno y es todopoderoso, ¿por qué no para la maldad? Ya. Y por eso te digo que es tan cercana a la discusión de la existencia de Dios. Ujú. Porque el cristianismo dice, Dios es todopoderoso.
Dios es omnipotente. Y también decimos, y además de Dios ser omnipotente, es completamente benevolente. O sea, él es amor. O sea, Él es el bien mismo. Y Él es como el ideal y el arquetipo de la bondad. Entonces, ¿cómo es que el arquetipo de la bondad permite que exista la maldad en la tierra? Entonces, pues no es todopoderoso porque no la puede detener, no interviene, ¿verdad? Esos son como los argumentos. Y lo que la teología responde a eso es que para que Dios sea amor y realmente bondadoso, Dios tiene que permitir que en nuestro mundo exista el libre albedrío. Y la maldad es consecuencia del mal uso del libre albedrío. O sea, me explico. Si nosotros fuéramos marionetas de Dios, que no podemos decidir servirle, que no lo podemos escoger, entonces no sería amor. Porque el amor requiere una decisión, requiere que la persona te escoja. Y Dios es tan gran amante que Él no nos impone servirle, no nos impone obedecerle, no nos impone escogernos. Él tolera que exista la maldad y permite la posibilidad de la maldad porque el mundo, el único mundo donde existe la posibilidad del amor, es también el único mundo donde existe la posibilidad de la maldad y es el mundo en donde nosotros tenemos la libertad de escoger. Y por eso es que en el jardín, donde está Adán y Eva y básicamente vivían en perfecta comunión con Dios, Dios puso el árbol. Dios puso la posibilidad de que me desobedezcan, de que se rebelen contra mí, porque ellos nunca estuvieron encerrados en el jardín con Dios. Dios nunca quiso tenerlos de rehenes. Y lo mismo con nosotros, o sea, Dios no quiere que nosotros seamos unas marionetas que Él le está moviendo los hilos. Él no quiere que nosotros seamos sus prisioneros. Él quiere que nosotros lo escojamos por amor. Y eso está a través de toda la Biblia. Esa es la respuesta que se da a por qué existe tanta maldad y por qué existe tanto dolor y tanto sufrimiento. Pero entonces a la vez nosotros decimos que Dios es amor y que Dios es benevolencia. Es que Dios permite esa maldad y ese sufrimiento como la consecuencia del mal uso del libre albedrío, porque si el libre albedrío no existiera, tampoco existiría la posibilidad de nosotros amar a Dios y de escoger a Dios. Y como Dios quiere amor sincero hacia Él, pues lo permite, ¿ves? Pero entonces también otra explicación que da el cristianismo es que la maldad y el sufrimiento tienen un propósito y es el de procesar el alma del ser humano. Y ahí es que venimos a lo mismo. Y esto es algo que yo mismo lucho con este punto, por así decirlo, por lo que tú dices, lo que tú decías ahorita, como que a veces es casi imposible ver el sentido del sufrimiento. Y tú dices, ¿por qué esta persona se murió? ¿Por qué a este niño le da cáncer, le da leucemia? ¿Por qué a yo qué sé, a este joven lo matan a tiros si él no era alguien, o sea, por accidente se murió? Te estoy dando las explicaciones que ofrece el cristianismo, pero a la vez como que yo mismo sé que uno tiene que tomar una decisión de escoger abrazar estas explicaciones porque a veces no es tan claro tampoco. Sí, porque como ser humano uno va a sufrir, como que están las explicaciones, pero es difícil entenderlas, porque hay cosas de Dios que nunca vamos a lograr entender. Lo que pasa es que también la maldad y el sufrimiento no es un asunto de la mente. O sea, rara la vez alguien que sufre porque no entiende algo. Sufre porque le duele el corazón, porque extraña, porque quiere vengarse. Y ese es el perdón, ¿no? El perdón es soltar la venganza. El perdón es, me hicieron esta injusticia, pero yo voy a dejar la venganza en las manos de Jehová. Y tú lo recuerdas, tú lo entiendes, o quizás no lo entiendas, pero lo sueltas. Y eso es un acto del alma, eso es un acto del corazón. Por eso te digo, una explicación puramente intelectual
no va a satisfacer a alguien que está en un duelo, Sí. a alguien que está... Y por eso es que creo que entre las preguntas que me voy a adelantar un poco, pero tú me habías No, enviado sí, una sí, pregunta de ¿dónde está Dios cuando suceden todas estas cosas? Ujú. Y yo me acordaba de los archivos de Epstein. Yo soy medio conspiranoico, ¿verdad? Pero realmente no soy conspiranoico porque todas mis conspiraciones resultaron ser ciertas. Y no lo digo con orgullo porque en realidad está bien al garete toda la cuestión esta, pero yo estaba leyendo los archivos de Epstein y hay uno donde hay una de las niñas que yo, pues, una de sus víctimas, por así decirlo, y en los emails que ellos están enviando, ellos dicen, la niña dice que vio a Jesús anoche y que Jesús la acompañó y que Jesús le dio paz y que Jesús la cuida. Entonces tú dices, en medio de toda esa eh, cosa horrible que sucede, pues, con toda esa situación, Jesús estaba ahí acompañando a una de las niñas. So, ¿dónde está Jesús en medio de todo el sufrimiento? Jesús está acompañándonos. Jesús está con nosotros. Y es lo mismo, por ejemplo, cuando yo cogía las clases de pastoral, tú piensas que te dan las respuestas, pero no hay respuesta cuando tú pierdes un ser querido, Sí. cuando tienes una ruptura fuerte, cuando te quitan algo, ¿verdad? La respuesta es, yo te voy a acompañar, Y no hay estás muchas solo. afirmaciones en la Biblia como que Dios está cerca de los que están quebrantados de corazón. Y pues uno nunca va a entender. Mi decisión fue, o sea, a mí lo de mi abuelo no me trajo a Dios, fue otro proceso. Pero pues ahora lo logro entender y logro comprender que pues son planes de Dios y es la decisión de uno porque uno decide si estar sufriendo toda tu vida o continuar con tu vida, actually. Yeah. Y también hay una pregunta, hay algo que te quería hacer, una pregunta que es medio complicada en verdad, no sé, Todas pero estas que preguntas son complicadas. como que mucha gente batalla porque a este le hicieron el milagro, porque Dios permitió el milagro en esta persona y Mm. entonces en mi hijo o mi hermano no lo hizo. ¿Por qué no lo sanó? Porque Dios le da el milagro a unas personas y a otras personas no. Sí, no permite. Te lo voy a contestar ahora. Pero lo que te quería decir es que en el caso de mi tía, de por qué la muerte de mi tía y de mi abuela me trajo a Dios, Ujú, fue porque hasta ahora yo no entiendo. Realmente yo no entiendo por qué mi tía se murió de cáncer. ujú. Y mi tía era una de las personas más justas y mi tía era una santa. O sea, obviamente pues como que es una expresión como Sí, que, sí, sí. ¿verdad? Pero mi tía, realmente yo no sé por qué ella se tuvo que morir. Ujú, Entonces, lo que me trajo a Dios de esa situación fue que cuando yo estaba atravesando el duelo, que tuve que ir a los velorios y que esas navidades fueron horribles en mi familia, las personas de la iglesia que yo me burlaba de ellos, porque pues yo era ateo en ese Ajá. momento, ¿verdad? Realmente fueron los únicos que estuvieron ahí conmigo, que me acompañaron en el velorio, que me llevaron a comer, que pasaron tiempo conmigo y yo sentí tanto amor derramarse sobre mí en medio de esa situación tan difícil. Ujú. Y me sentí tan acompañado que ahí es que yo decido darle la oportunidad Ay, Cristo. a volver a la iglesia y a buscar del Señor. Y gloria a Dios que lo hice, ¿verdad? Porque si no, no me hubiera encontrado con Jesucristo. Pero es volviendo a lo que te estaba diciendo de que Jesús está cercano a los quebrantados de corazón y que Jesús entiende nuestro sufrimiento y que Jesús se sometió A ese a nuestro sufrimiento. sufrimiento Sí, el que entiende todo. injustamente. Sí, todo el dolor lo entiende, Yeah. actually. Y a mí me impacta mucho el testimonio de Brian Caro. Mm. Él pierde a su hijo porque lo atropella un camión. Y entonces él siempre cuenta, por lo menos las veces que yo lo escuché, que estuve ahí cuando él estaba contando el testimonio, él decía que él les reclamaba a Dios, como que Dios, ¿por qué tú permitiste que se muriera mi hijo? Y que un día Dios les responde, a mí también me mataron a mi hijo. Wow. Entonces como que se nos olvida que Dios también sufre, Sí. que Dios también le duele, como que Sí, todas Dios, estas nosotros cosas. somos nacidos básicamente de Dios. O sea, si nosotros tenemos sentimientos que son fuertes humanamente, ¿cómo serán los de Dios, actually? Como Yeah. que deben ser el cuádruple más. Ese es el Imago Dei,
que es la imagen y semejanza que Dios Ok. puso en nosotros. Y yo, wow, se fue teólogo. Sí, eso es en latín. Pero es todo ese debate de que realmente qué es lo que reflejamos de Dios, que tenemos 4 extremidades y que la figura humana, no, porque Dios no es humano, Dios es espíritu. Pero lo que sí reflejamos de Dios es las emociones, los sentimientos, reflejamos la capacidad de pensar, de hacer música, de hacer belleza, de hacer arte, que eso Satanás no lo puede hacer. O sea, él no puede crear nada, él lo que hace es distorsionar todo lo que Dios ya hizo. Y por eso la maldad es una distorsión del orden y el balance que Dios puso en el universo. Es esa ausencia básicamente de lo divino, que esa es la explicación que da como que Einstein, ¿verdad? Como que la oscuridad obviamente esto no es Biblia, esto es más como filosofía, pero que la oscuridad es la ausencia de la luz. O sea, a nivel físico es cierto, pero entonces a nivel espiritual lo que decía Einstein y como que la aplicación de ese principio es que la maldad es la ausencia de la bondad, que cuando no está presente Dios, cuando no está presente la gratitud, cuando no está presente el amor, cuando no está presente la belleza, pues lo que está presente son cosas malas que llevan a los hombres a traicionarse y a matarse y a asesinarse y diferentes cosas. Entonces la pregunta que estabas haciendo de por qué Dios sana a unas personas y no sana a otras, pues la respuesta es que realmente yo no tengo respuesta porque yo no soy quien para preguntarle eso a Dios. Hay un profesor que cuenta en su libro y esto lo digo para que pongamos en perspectiva la justicia de Dios. Hay un profesor que escribe en su libro de la santidad de Dios y él dice que él dio un examen, ¿verdad? Entonces, esa clase tenía 3 exámenes y desde un principio, R.C. Sproul, que se llama el autor, pero él dice, desde un principio yo les dije a los estudiantes, tienen 3 exámenes, me los tienen que entregar el viernes y si no me los entregan el viernes tienen 0. Entonces el primer viernes vino un estudiante y le dice, profesor, tengo 5 clases, esta semana todas las clases me dieron tareas, so realmente no te puedo entregar el examen hoy, por favor, dame break hasta el lunes. Y el profesor le dice, ¿sabes qué? Tienes break hasta el lunes. Y le dio a ese estudiante la oportunidad de entregar el lunes. El segundo examen, vinieron 5 estudiantes. Profesor, estábamos en el club, qué sé yo, de literatura. Y nos atrasamos, tenemos estos otros proyectos. Por favor, profesor, te pedimos que por favor nos permitas entregarlo el lunes. Y dijo, bueno, está bien, esta vez le voy a permitir a ustedes 5 entregarlo el lunes. Entonces, cuando llega el tercer examen, llega el viernes y nadie tiene el examen. Y él dice, pero ¿de dónde están los exámenes? Se supone que los entregaran hoy. No, profesor, es que tú nos vas a dar hasta el lunes. Y entonces ahí el profesor le dice como que, no, tienen 0. Y ellos le dijeron, profesor, es que eso no es justo. Y él le dice, ok, ¿tú quieres justicia? Y ellos dijeron, sí, danos justicia. Y dice, ok, pues tienen todos 0 en este examen. Los 5 que no me entregaron el examen pasado el viernes también tienen 0. Y el que me lo entregó tarde la primera vez también tiene 0. Y es como que, profesor, ¿por qué? Sí, porque lo justo es que yo haga lo que yo dije que iba a hacer. Y aplicando eso a la justicia de Dios, Dios es amor. Pero Dios también es justo. Y Dios es santo. Y Dios dice en su palabra, ¿verdad? En Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán y Eva, el día en que comieras del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Sí. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva comieron del fruto del árbol y ese día no murieron. Murieron muchísimos años después. ¿Es que Dios no es justo? No. Es que Dios es injusto tampoco. Es que Dios fue misericordioso. La idea de la misericordia es que Dios no haga justicia por hacernos misericordia. Pero nosotros no somos merecedores de la misericordia. Y tampoco de la gracia de Dios. Es un regalo. Y yo te doy un regalo si yo quiero dártelo.
¿Sabes lo que te digo? Como que yo le doy regalos a mis amigos en su cumpleaños y si yo decido no darles el regalo, pues realmente ¿qué ellos me van a decir? Ah, ¿no me diste un regalo? Bueno, pues no sería un regalo si yo estuviera obligado a dártelo, ¿verdad? Exacto. Con los milagros. Yo conozco a Dios tan, o sea, no quiero decir tan bien porque no quiero compararme con nadie, pero cuando tú conoces el carácter de Dios, con que Dios sea Dios es suficiente. Yo creo que los milagros que Dios nos da no nos los debe. O sea, es como que es un regalo especial que Dios nos da. Y entonces si Dios quiere darle ese milagro a otra persona o a otro, ¿verdad? Obviamente tú podrás decir, Eric, pero esto es fácil decir porque tú no tienes un hijo enfermo. Y ahí es que yo digo, pues, quiero ser, ¿verdad? Como que es un tema complicado, Sí. ¿verdad? Pero que Dios dé un milagro es un regalo de Dios que Él nos da porque Él quiere. O sea, Dios no está obligado a intervenir en nuestra, en nuestra vida. Él lo hace por su amor y su misericordia. ¿Ves? Claro que hay promesas de sanidad, sí hay promesas de sanidad, pero de nuevo, volvemos a lo mismo. Y si están en desacuerdo, pueden estar en desacuerdo, lo pueden poner en comentarios. Yo no vengo aquí con todas las respuestas, yo simplemente quiero que podamos reflexionar. Pero si Dios me da o no me da el milagro, pues gloria a Dios, que es lo que decía Job. Job enfermo, pierde a la esposa. O sea, Job es un libro completo Se que habla sobre de el eso, sufrimiento, literal. que yendo un poquito más allá en la teología, es una teodicea, que básicamente una teodicea es una justificación del carácter de Dios ante la maldad del mundo. Ejemplos de teodicea, pues los libros de Reyes y los libros de Crónicas, porque el pueblo de Dios está atravesando una invasión de Asiria y de Babilonia que los sacan de su tierra, la tierra prometida. Se los llevan a otras tierras, violan a las mujeres, destruyen las casas, le pegan fuego a todo y ellos están diciendo, pero ¿qué pasó? No era nuestro Dios el único Dios verdadero entre todos los dioses de todas las naciones, porque Él permite esto. Y así nosotros nos encontramos muchas veces preguntándonos eso, ¿verdad? Porque si Dios prometió que iba a sanarme y si Dios prometió que yo qué sé, ¿verdad? Las promesas de Dios que nosotros le citamos y las leemos en la Biblia, pues ¿por qué estoy atravesando esto? Pues la Biblia ofrece respuestas, por ejemplo, lean Reyes, lean Crónicas, lean Job. Entonces, volviendo a Job, Job cuando atraviesa por todo el sufrimiento que atraviesa, él entiende lo que te estaba diciendo, de que los milagros de Dios son un regalo que Él nos da desde su misericordia. Y Él dice, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Sí, él Jehová dice bendito. eso, ¿verdad? Que si de él vino, él también puede quitarlo, como Yeah. las bendiciones. Sí, si Dios dio, Dios también puede quitar. La salud es un regalo de Dios. La Pero vida es un regalo algo de de Dios. Job brutal es que, ¿verdad? Uno pasa por estos momentos bien difíciles, pero leer el Job te ayuda a entender que tú puedes perder todo, 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 todo. Pero él fue directamente, puso su mirada en Cristo y pudo ver cómo Cristo lo sanó, lo transformó y aún así le dio más abundancia, ¿verdad? Vamos a recibir, todo el mundo es diferente, no es la Yeah. misma abundancia que tuvo Job, que todo un montón de cosas, pero como que fijó sus ojos en Dios, él no se quedó estancado en su sufrimiento, él no se quedó estancado en lo que le había pasado o sea, perdió todo, eso es insane, pero él puso su mirada en Cristo y eso es lo brutal que, o sea, esa historia nos deja ver que podemos pasar lo más horrible de esta tierra, pero si fijamos nuestros ojos en Él, todo va a ser solucionado, vamos a tener luz en medio de la oscuridad. Y es que es difícil decirlo aquí, a pasarlo, como que por ejemplo lo que está pasando en Venezuela, el decirlo es bien Yeah. difícil. No, y yo espero que las personas que nos estén viendo lo entiendan, ¿verdad? Sí. Y ese es el último punto teológico que quería compartir contigo, que es que al final sí, o sea, la historia de Job es como un espejo de la vida del cristiano, porque no importa que nos dé Dios el milagro en la tierra, aquí ahora, o que nos lo dé en la eternidad, el milagro está asegurado y la victoria está asegurada y la justicia está asegurada, porque la Biblia habla de un juicio del gran trono blanco y la Biblia habla constantemente de que Dios por ejemplo,
ahorita hablábamos de por qué Dios no interviene en la historia de la tierra. Ujú. Primero que ya lo hizo varias veces. Sodoma y Gomorra, Sí. el diluvio, ¿verdad? Y nos ha dado su promesa por ejemplo, con el diluvio puso el arco iris, que es una señal de que no iba a volver a juzgar la tierra de esa manera. Ujú. Entonces, eh, Dios mismo nos está diciendo que Dios, hay versículos que los puedes buscar, que dice que Dios tolera por ahora el pecado por un tiempo. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos procedan a salvación y Sí. arrepentimiento. Sí. Él dice que todavía no, ¿verdad? En la Biblia lo dice que todavía él no ha llegado, pero o sea, por cuidarnos a nosotros, porque quiere que todo el mundo se arrepienta y... O sea, la manera sencilla de decirlo Ujú. es que la razón por la que las últimas cosas no han sucedido todavía Por amor. es porque Dios todavía quiere Sí. que tú vengas donde Él. Y eso es un amor, o sea... Sí, pero al final, ¿sabes? Tampoco nos podemos confundir. Al final sí, eh, si nos vamos por la Biblia y Ujú. por quién es Dios, Dios promete que los que hicieron las cosas bien recibirán una recompensa y los que hicieron injusticia y maldad van a recibir un castigo por la eternidad. Ujú. So, eso también nos da esperanza a nosotros de que quizás en la tierra yo sea un mártir, que pierda mi vida por Cristo injustamente, como los discípulos de Jesús, que los 12, excepto por Juan, Ujú. fueron asesinados básicamente por su Sí. fe en Jesús. Jesús mismo es un mártir, que él muere por, por su mensaje. Ujú. Entonces, inclusive en esos casos, Dios va a hacer justicia. So, tenemos la esperanza futura de que al final Dios en su eterna sabiduría y en su eterno conocimiento va a saber a quién castigar y va a saber cómo recompensar y va a saber cómo sanar las heridas, enjugar las lágrimas y resolver todo este problema de la maldad y el sufrimiento. Sí. Sí, y Dios no nos deja abandonados, como que, o sea, mucha gente ahora mismo con todo lo de Venezuela, y también vi que tembló en Perú, algo así, mucha gente también murió, creo que fue en Perú. Ujú. ¿Verdad? Está pasando todas estas cosas en el mundo, pero que Dios no nos abandona, que igual su amor perdura un montón, y a veces, ¿verdad? Uno decide qué hacer con lo que nos pasa en la vida, como si nos vamos a acercar a Cristo, nos vamos a quedar en el dolor inundado, en depresión, ansiedades y todas esas cosas, que uno tiene la decisión ahí también de, de qué va a hacer con su duelo, entregárselo a Cristo o seguir cargándolo. Sí, Eso es algo, porque, again, como que esas explicaciones que te doy, en cierta manera, pues dejan la pregunta como quiera abierta, ¿no? sí, Pero tú decides si vas a creer que Dios nos ama, que tiene un propósito para con tu todo. sufrimiento, Ujú. o si no, vas a creer eso, ¿ves? Exacto. Este, yo creo por la Biblia y por mi tiempo caminando con Dios, que hay cosas que por más que yo estudie, no voy a entender, pero que Dios sabe todas las cosas Ujú. y que al final Él, Él va a arreglar toda su obra maestra y nosotros lo vamos a ver y vamos a decir, Yes. Dios es perfecto. Full. So, yo espero, ¿verdad? Que el que nos esté viendo, tú que no Sí. estás viendo, que nos estás escuchando, pues esto también te ayude a tener esa fe en Jesucristo y a afirmarte en Él, aún a pesar de todas estas cosas horribles Sí. y lamentables que están pasando. Literal. Como que Cristo sana y es real. A mí me sanó de lo que pasé, a Eric también, y Dios es Sir. real. Como que es real, y poner todo en sus manos soluciona las cosas. No es que elimine todo de repente, pero Él sana. Y es real, Cristo es real, Yeah. literal. Como No, que He's y the way. hay unos versículos que hablan, por ejemplo, se me olvidó dónde es que queda este, pero dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de Ujú. gloria. Y Pedro habla de que nosotros somos procesados como el oro refinado por el fuego. So, es como que las situaciones que nosotros estamos atravesando eh, también son las situaciones que nos están procesando. Sí, que nos pulen.
como hijos de Dios, Literalmente. para todo, Realmente. para todo. So, hay, hay un propósito Para todo. en nuestro sufrimiento, Ujú. aunque sea casi imposible verlo a veces. Literal. Hay un propósito para todo y esa es la verdad. Así que gracias, Eric, de verdad por esta conversación. Estuvo brutal. Espero que haya ayudado a Yeah. muchos jóvenes, personas, todos, porque sé que es difícil y, ¿verdad? Hay situaciones que yo no he atravesado, que tú estás atravesando a lo mejor, pero, o sea, Jesús pasó, él sufrió todo aquí en la tierra en carne y hueso, lo sintió todo, toda la ansiedad, todo, él sintió todo. Y literal fue clavado en esa cruz, sintió un dolor profundo y que hay esperanza en Cristo. Ese es Yeah. el propósito de todo. Y ¿verdad? ¿Qué es lo que viene próximo para ti o Yeah. que estás trabajando en tu ministerio? Todo, danos un poquito más. Yeah, antes de contestar eso, Sí. creo que hay un versículo que dice como que Espérate. como Jesús fue tentado, sufrió en todo, es poderoso para socorrer a los que también atraviesan por Sí, tentación o eso por lo prueba. dicen. No, no sea. Ay, Ay, no no me me acuerdo. acuerdo, Yo hice un video sobre no eso. sé, Pero pero sí. que es hermoso que Él nos entiende, ¿verdad? Y que Ujú. está ahí para ayudarnos a atravesar cualquier situación que estemos atravesando. Sí. Yo escribí un libro, se llama Los 10 Mandamientos del Estudio Bíblico. Yo. Lo pueden buscar en Amazon. Ujú. Básicamente es un libro súper sencillo de cómo estudiar la Biblia. Estoy haciendo un proyecto ahora que se llama Biblia Galaxia, Bible Yes. Galaxy en inglés. So, estoy subiendo videos ahí, lo puedes buscar en YouTube. Suscríbete. Y me puedes conseguir en Instagram, eric.torres.ig. Y ahí también voy a estar haciendo como que algo nuevo. Cosas Sígueme. nuevas vienen. Yeah, es como una nueva temporada Qué y bueno, qué estoy bien bueno. Gloria a emocionado. Dios. So, gracias por tenerme, Laura. Claro. Y y en Espero verdad, verte pues, pronto otra vez porque van a haber más preguntas y yo te voy a traer para que me contestes más ach, preguntas. pues cuenten conmigo. Y yo, Así que Let's nada, mi go. gente, gracias por estar aquí. Acuérdate, darle like, subscribe, que eso nos ayuda un montón. Y permanece en Cristo. Y si sabes que no te has congregado en ninguna iglesia, Casa de Bendición tiene un montón en Casa Río, en Manatí, en DC, si estamos mirando desde Estados Unidos. Y también estamos en los grupos de jóvenes en Taken. Así que mi gente, saben que los amo un montón. Y Eric también los amo un montón. Y Dios también los amo un montón. Así que peace out, corillo. Nos vemos. Bye. Bye.